Seguimos ahora con el documento del Fondo Monetario Internacional que analiza la economía. Y nosotros estamos entonces viendo cada una de esas frases para entenderlas correctamente y así pues tomar las decisiones financieras y económicas en términos generales que sean óptimas para nosotros. Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional después de que habla del crecimiento de la economía, de que piensa que convergería alrededor del 5%, que la tasa de inflación iría hacia el 3%? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Identifica riesgos. ¿Qué riesgo identifica el Fondo Monetario Internacional? Dice lo siguiente: los riesgos relacionados con estas proyecciones son equilibrados. Riesgos son equilibrados, no son excesivos, son equilibrados. Dice, los principales riesgos, ¿cuáles son? Los principales riesgos se derivan de la incertidumbre. Incertidumbre, eso es que usted no le puede asignar una probabilidad muy correcta. La diferencia entre incertidumbre y probabilidad, las dos son cosas que usted sabe que puede ocurrir, pero el riesgo usted le asigna una probabilidad y la incertidumbre usted no le puede asignar una probabilidad. Ahí está la diferencia, matemáticamente. Los principales riesgos se derivan de la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y de política de los socios comerciales externos, particularmente los Estados Unidos. Oye, ha ganado el presidente Trump y ustedes han visto lo que ha sucedido en los primeros días de gobierno. Situaciones delicadas, situaciones muy delicadas. Él está haciendo, digamos, él se está asentando en la Casa Blanca y es un proceso que le ha pasado a otros presidentes, eso hay que reconocerlo. Ha sido turbulento. Sus relaciones con la prensa no son las mejores. Esto hace que la prensa lo golpee continuamente. Se le han caído algunos de los nominados, como Flint, por ejemplo, por sus relaciones con Rusia. O sea que todo eso implica que lo que se llama el asentamiento, cuando usted pone, por ejemplo, una bañera y pone un barquito y la mueve, se mueve así, pero luego hace como que se asienta correctamente y ya se estabiliza y comienza a navegar el barquito. Pues bien, eso está haciendo el presidente Trump, pero obviamente que en el Fondo Monetario Internacional dice, mira, eso es incertidumbre. Entonces eso le puede afectar a la economía dominicana. Y dice también, como riesgo lo identifica, los pronósticos de los precios del petróleo. Usted no sabe si van a ser 50, 60, 65, 70, 100, usted no lo sabe. Pero lo más probable es que esté en el rango entre los 50 y los 55 dólares en los próximos meses. Pero ese es un riesgo que también identifica. Dice también, como que puede ser un riesgo, la tasa de interés mundial es más elevada de lo esperado. Ustedes saben que la tasa de interés por años, desde el año 2008, la tasa de interés ha sido extraordinariamente baja a nivel internacional y eso le ha permitido a economías como la dominicana salir a buscar financiamiento, tanto financiamiento para el sector público como para el sector privado, a tasas de interés muy bajas. Ahí recientemente una empresa francesa, concesionaria de los aeropuertos dominicanos, logró reducir su deuda de casi 10% a alrededor del 6%. O sea que una reducción significativa, y eso lo logró porque la República Dominicana tiene un entorno macroeconómico favorable que es bien visto por los inversionistas extranjeros que adquieren deuda tanto emitida por el gobierno como emitida por el sector privado, y eso le ayuda a que el país pueda beneficiarse de esas bajas tasas de interés que caracterizan el mercado de capital a nivel internacional. Dice el fondo, mira, si eso cambia por algún motivo, porque aumenten los déficits públicos de los Estados Unidos, porque se genere mayor incertidumbre con las monedas y venga una guerra de monedas que provoque situaciones de movimientos bruscos en las tasas de interés y que los bancos centrales entonces tengan que entrar y esto hace que se genere entonces un encarecimiento. Bueno, todo eso pudiera suceder, dice el Fondo Monetario Internacional, en esa frasecita. O sea, solamente dice, la tasa de interés mundial es más elevada de lo esperado. Eso también es un riesgo. Y dice que también pudiera ser un riesgo la apreciación del dólar. Recuerden que República Dominicana se mueve en la economía del dólar a nivel internacional. Si el dólar se aprecia mucho, se apreciaría mucho entonces el peso dominicano con relación a otras monedas. Perderíamos competitividad. ¿Contra quién? Contra toda el Asia, contra Europa y así con muchísimas otras economías que nos impactaría negativamente en nuestra capacidad exportadora.
obviamente que eso sería negativo. Entonces el Fondo Internacional identifica esos riesgos y dice aquí, y aquí es una frase importante del fondo, ante el aumento de los riesgos, oigan bien cómo dice, ante el aumento de los riesgos es necesario reforzar decidida la posición fiscal, de manera decidida, la posición fiscal para mantener la sostenibilidad. Oigan bien, vuelvo a repetir la frase. Ante el aumento de los riesgos, lo que pudiera suceder a nivel internacional, es necesario reforzar de manera decidida la posición fiscal. La posición fiscal, recuerden que le dije que el déficit es 2.7%. El déficit del sector público no financiero. 2.7% terminó en el año 2016. En el año 2015 ese déficit era 3.2%. O sea, el presidente Danilo Medina lo bajó en medio punto porcentual, en medio de un año electoral. Medio punto porcentual baja el déficit del sector público no financiero. 3.2 a 2. Estos son datos preliminares, obviamente. Son datos preliminares, luego el Ministerio de Hacienda va a publicar lo que son sus datos definitivos. Estos son datos preliminares. Hay una mejora con relación al año pasado. Y dice el fondo, oigan bien, vuelvo a repetir, ante el aumento de los riesgos, que ya les leí, es necesario reforzar de manera decisiva la posición fiscal. La posición fiscal es ese 2.7 de déficit. Hay que mejorarlo todavía más. ¿Qué significa eso? Que hay que reducir el déficit, hay que reducirlo. Para mantener, oigan bien, para mantener la sostenibilidad. Y eso es importante que se diga. Para mantener la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que estamos ante una situación de sostenibilidad fiscal. Las finanzas públicas son sostenibles. A pesar de tener ese déficit, son sostenibles. Sostenibles. Eso dice el fondo. No lo está diciendo Jaime Aristes Escudero, no lo está diciendo Tecnopol. Lo está diciendo esa frase. Vuelvo y se las leo. Ante el aumento de los riesgos externos, es necesario reforzar de manera decidida la posición fiscal. Reforzar de manera decidida la posición fiscal es reducir el déficit público todavía más. Para mantener la sostenibilidad. Mantener la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que el Fondo Monetario Internacional dice que las finanzas públicas son sostenibles. Lo digo esto porque ahí parece que una campaña y parece que hay un periódico en el extranjero que está detrás de eso. Parece ser que hay algunos intereses de por medio. No voy a entrar en eso, pero simplemente acá en Tecnopol nosotros no podemos dejar pasar lo que es la verdad en términos económicos y hay que decirlo. Y en ese sentido, fíjense ahí cómo se dice. Lo que dice el fondo es que para mantener la sostenibilidad, es decir, que se mantiene, y ante esos riesgos que aumentan, entonces hay que reducir el déficit público. Eso es lo que quiere decir el fondo. Y sigo. El gobierno dominicano ha logrado mejorar su posición fiscal. Claro, recuerden que era 6.7% el déficit del sector público no financiero en el año, ¿qué? 2012. Y ahora es 2.7. Entonces, eso que dice el fondo es eso. El gobierno dominicano ha logrado mejorar su posición fiscal a pesar de las crecientes presiones sobre el gasto. ¿Cuáles presiones sobre el gasto? Ustedes recuerdan que había un compromiso de llevar de 2% a 4% la inversión en educación. El presidente lo cumplió. Del 2% al 4%. Ahí hay una presión importante. ¿Lo cumplió? Una presión importante, el déficit del sector eléctrico. Hay un déficit del sector eléctrico que es 1.4% del PIB. Pero, como muy bien dijo José Luis Actis, el asesor del ministro de Hacienda, brillante economista, brillantísimo economista. José Luis Actis dijo, en una presentación que hizo el Banco Mundial sobre los avances en materia de gestión de las finanzas públicas en la República Dominicana, que contó con el auspicio de la Unión Europea, dice José Luis Actis que es verdad, se mantiene el 1.4% de déficit del sector eléctrico, pero antes era un déficit provocado por el gasto corriente, un déficit provocado por gasto corriente, mientras que ahora es provocado ese déficit por transferencias de inversión que van a mejorar la matriz de generación de electricidad y van a ayudar que a partir del año 2018-2019 caiga dramáticamente el déficit del sector eléctrico. Eso lo dijo José Luis Actis en un evento en INTEC, celebrado en INTEC, donde ahí había varios ministros, entre ellos ministro de Economía,
ministro de Hacienda Donald Guerrero, ministro de Economía Isidro Santana, estaba Luis Reyes, el director de presupuesto, estaba Yocasta Guzmán, la directora de compras públicas, estaba en esa mesa también Blanca Moreno Dodson del Banco Mundial, estaba el representante del Banco Mundial, Alessandro, acá de la República Dominicana, estaba el representante de la Unión Europea acá en República Dominicana, y estaba el rector de INTEC. En ese evento, ahí se dijo ese cambio de déficit del sector. Pero eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional aquí, que eso hay presiones sobre el gasto, crecientes presiones sobre el gasto, y que hay que aumentarle los salarios a los maestros, y que hay que aumentar los salarios a los médicos, a las enfermeras, y así sucesivamente. Eso son presiones a los policías. Todo eso son presiones sobre el gasto, y eso lo dice el fondo. Oigan bien, a pesar de las presiones crecientes sobre el gasto, el gobierno dominicano ha logrado mejorar su posición fiscal a través de la restricción del gasto público. Eso que se llama racionalización del gasto público. Y recuerdo en esa presentación que Luis Reyes habló de medidas que se habían tomado para racionalizar el gasto público, es decir, disminuir el gasto en algunas áreas para poder aumentar el gasto. ¿En qué? En educación, o la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en viviendas populares, la inversión en transferencias condicionadas y no condicionadas para los segmentos más pobres del país. Todo eso se ha logrado a través de ¿qué? Oigan cómo dice el Fondo Monetario Internacional, a través de la restricción del gasto público y un decidido esfuerzo de mejora de la administración tributaria. Ahí salió el dato. El administrador de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, ha logrado en el mes de enero recaudar por encima de lo que se había proyectado. Y a finales de año, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, encabezada por Enrique Ramírez, han logrado aumentar las recaudaciones por encima de lo que se había previsto, lo cual implica un esfuerzo en la administración tributaria, porque son los mismos impuestos. Lo que se está logrando es reducir la evasión impositiva. Eso es lo que hay que reducir en este país, porque no es cuestión de aumentar impuestos. Yo me opongo totalmente a eso. Yo me opongo. Lo que hay que poner a pagar a quienes no están pagando. Y ellos saben muy bien que no son los pobres los que están dejando de pagar. Igual que no son los pobres los que están explicando la mayor brecha de las finanzas de las distribuidoras de electricidad, de norte, de sur y de este. No son los pobres los que producen ese déficit. No. Ellos no tienen capacidad de consumo de electricidad para generar ese déficit. Y eso lo reconoce el Fondo Monetario Internacional aquí. Vuelvo a repetir la frase. El gobierno dominicano ha logrado mejorar su posición fiscal a pesar de las crecientes presiones sobre el gasto, a través de la restricción del gasto público y un decidido esfuerzo de mejora de la administración tributaria. Vámonos a la pausa.